Buenos días con todas y todos. Muchas gracias por la invitación. William, quisiéramos preguntarte qué tan ilegal resulta ser los proyectos mineros que están, por ejemplo, en Napo, en Zaruma, porque de algunos de los reportes que nos han llegado, vemos que son empresas que están tramitando sus proyectos de concesiones. Además, digamos, hay señalamientos hacia dirigentes que se han catalogado de alguna manera anti-extractivistas, anti-mineros, y sobre ellos se ciñe este letrero de mineros ilegales. Sí, bueno, esa dicotomía minería legal e ilegal no me gusta mucho usarla en la medida de que me parece que es parte de la semántica del poder. El poder corporativo en alianza con poderes que se encuentran dentro de los gobiernos y el Estado en general. Desde mi punto de vista, es posible calificar de ilegal a todo operador minero en realidad, porque si uno se fija, las grandes empresas transnacionales que están a la cabeza de megaproyectos mineros en este momento, o sea, prácticamente la integralidad de estas empresas enfrentan acusaciones, incluso se ha establecido un conjunto de irregularidades en la gestión de sus propios proyectos. Entonces, legal es parte de un discurso que tiene como objetivo la legitimación de la imposición del modelo megaminero industrial en el país. Y justamente hay acciones desde el discurso político que apuntan a darle mayor peso a la presencia de lo que han llamado, y por ello lo replicamos, minería ilegal. Hay un uso político del discurso. William, ¿por qué se da esto? ¿Por qué potenciar este discurso de la minería ilegal, de las afectaciones, de la falta de licencias, de la contaminación? ¿Por qué se da esto? Bueno, en términos generales, va a salir en los medios de comunicación y en el discurso oficial ilegales, al final los mineros que tienen menos poder. Y eso se inscribe en una tendencia que es de mucho tiempo, por supuesto en el sector minero, pero uno podría generalizar eso a todos los sectores económicos y tiene como objetivo por parte de actores transnacionales a marginalizar, criminalizar, ostracizar, pues, actores mineros nacionales o locales. Ahora, pues, obviamente, todo tipo de minería tiene en su conjunto de grandes problemas en términos ambientales, sociales, psicosociales, económicos y políticos. Sin embargo, lo que creo que hay que tomar en cuenta es que los actores mineros locales o de alcance nacionales, en general no gozan del mismo poder, de la misma capacidad de incidencia como tienen las empresas transnacionales, con sus redes transnacionales de influencia, pues, y el poder económico y por lo tanto político del cual gozan. Y justamente para complementar lo que nos estás comentando, en la actualidad se evidencian o se como que se hacen estas denuncias desde la Asamblea Nacional, que hay nexos políticos en esta negociación de los territorios sobre la presencia de la minería. Pero se les señala la presencia de la minería justamente ilegal, cuando también hay nexos políticos para la firma de contratos de megaproyectos, y ahí nos está generando estas denuncias, no nos estamos como espeluznando justamente este doble estatus. La minería como proyecto económico necesita tener esos nexos políticos para solventar las licencias, para operar, para tener incluso el tema del capital, ¿no es cierto? Entonces, este tema del nexo político con el económico en este tipo de proyectos extractivistas, ¿qué pasa en Ecuador? Bueno, en general, por supuesto, el actor minero, sea este de muy pequeña escala o de gran escala, necesita asegurar un control mínimo sobre el territorio en el cual está invirtiendo. Y eso es, de algún modo, la vocación de esta necesidad de, claro, de corromper, esa necesidad de asegurarse, pues, la colaboración o la corrupción, en el caso de que se necesite, pues, las élites del territorio en donde los actores mineros operan.
en general, pues sea esta actividad considerada a pequeña escala, sea a gran escala, pues son actores que están íntimamente vinculados a mafias de varias índoles. Estas mafias operando, en el caso de mineros más pequeños a nivel local o nacional, o tal vez a nivel de un par de países en la región, y en el caso de minerías transnacionales, pues son mafias transnacionales. Creo que si uno entiende eso, pues entiende que la pelea se encuentra a ese nivel. Ahora, pues por supuesto, eso implica que las poblaciones que sufren de los impactos, pues terminan de rehenes, sean de las mafias locales, sean de las mafias transnacionales, en el caso de las mafias transnacionales. Pero no hay que perder de vista que la criminalización, la ostracización, pues la marginalización de los actores locales o latinoamericanos, si quieren, pues tiene como vocación legitimar al poder transnacional, que luego es presentado como la minería responsable, la minería verde, la que trae pues los buenos estándares, cuando hay una amplia documentación a nivel internacional que establece, por supuesto, que la gran minería, pues al final es la réplica de la pequeña, pero a gran escala en términos de grandes impactos de todas índoles, muy preocupantes para las poblaciones que en este momento en el Ecuador se encuentran pues justamente en los territorios donde hay unos 30 a 35 megaproyectos en cartera en este momento. Y justamente sobre estas consecuencias de la llamada minería, porque digamos, hemos visto, por ejemplo, en Buenos Aires, acá mismo en el Tena, escenas de contaminación magnificada de los ríos, principalmente en Buenos Aires, por ejemplo, desde presencia de prostíbulos, ventas de armamento, hacinamiento por parte de los trabajadores. ¿Cambia esas realidades de la llamada minería ilegal cuando vienen proyectos de extractivismos a gran escala? Yo diría que de ninguna manera. Y en este sentido, basta con mirar lo que ha sucedido en el Ecuador con pues, la explotación petrolera. Y claro, en la Amazonía, con la explotación petrolera, vinieron un conjunto pues, de actividades calificadas como ilegales, un conjunto de mafias que finalmente acompañan este modelo económico extractivo. Y en el caso de la gran minería, pues esta no, por supuesto que no escapa a esa lógica. Tenemos una lógica en la cual las grandes empresas crean zonas de enclave, zonas en donde reina un poder que en muchas medidas son poderes totalitarios, en donde tenemos territorios que ya ni siquiera son territorios donde el propio Estado ecuatoriano tiene mucha potencia de actuar y de operar y de fiscalizar y monitorear las actividades. Entonces, en ese sentido, ya se ha establecido, documentado, que en el caso del proyecto Mirador, por ejemplo, que es el megaproyecto en el Ecuador, el primer megaproyecto metálico que se ha implementado, que está en actividad desde finales de 2019, pues se ha documentado que en este caso, un proyecto que se encuentra en la provincia de Zamora Chinchipe, tenemos estos problemas también, pues de todo tipo de actividades ilegales, incluso criminales, como es la trata de personas, la presencia de prostíbulos, pues obviamente la invasión de poblaciones nuevas, de jóvenes, hombres en general, lo cual crea una sumatoria de grandes problemas en términos de seguridad, de violencia simbólica, de violencia de género y todo tipo de violencias físicas que acompañan y suele acompañar pues la ocupación de territorios antes dedicados a la agricultura y que de repente están transformados a unas actividades pues de minería a gran escala, minería industrial. Entonces, en ese sentido, nuevamente, yo creo que sí hay que entender que el paso a la minería, la gran minería, lo que yo prefiero llamar la mega minería, pues significa pues una multiplicación, una ampliación en magnitud de estos grandes problemas, pues de contaminación, problemas, claro, de contrabando, con problemas de actividades criminales de varias índoles. Todo eso, pues, obviamente que está presente, pero en mayor magnitud en el caso de la gran minería. Y claro, pues uno tiene que darse cuenta que lo que se ha sacado en Buenos Aires no tiene nada en comparación con lo que se está sacando, por ejemplo, en el caso de Mirador. En el caso de Mirador estamos con 60,000 toneladas diarias de roca extraída y tratada y procesada.
¿ya? De la cual se saca una parte ínfima para luego exportarlo en forma de materia barata hacia otros países. En el caso de Buenos Aires, estamos apenas hablando de cientos de toneladas a diarios que en su momento más intensivo se haya extraído. 100 toneladas diarias versus 60.000 toneladas. Imagínense la diferencia de magnitud que eso supone. Creo que uno tiene que presenciar eso, ver eso en vivo para poder, claro, dimensionar el tamaño de los proyectos que se están implementando en este momento con la minería transnacional en el Ecuador. Pero por supuesto, no se ha encontrado hasta la fecha en ningún periódico de gran alcance, no circulan imágenes de lo que significa la gran minería. Seguimos con el imaginario en el Ecuador de la minería de antaño, justamente de esta pequeña minería que hasta la fecha solo se ha conocido en el país. Claro, y justamente la necesidad de este espacio en Wambra de juntar visiones de lo que se presenta en los medios de comunicación, se hacen sendos reportajes, no solo en tradicionales, en medios digitales también. Está bien señalar, investigar sobre las acciones, por ejemplo, lo que ha pasado en la provincia amazónica de Napo, en estas riberas de uno de los ríos más importantes en la comunidad, y de Yutsupino en la provincia de Napo, pero ¿cómo estas acciones que pueda tomar la política desde el gobierno, Ministerio de Ambiente, justamente también el Ministerio de Minería, cómo pueden resarcir y que se solvente la comunidad y que no sea un pretexto para que se desplace la llamada minería ilegal y se mantenga esos territorios y se abra el paso para la explotación minera a gran escala? Porque aparentemente estos territorios no están exentos de esta actividad extractivista. Lo que incomodaría quizá es este tema justamente de que no son megaproyectos. Entonces, acá como marcar cuál es el principal problema y cuál sería la solución en realidad. Uh-huh. No, claro, lo que también hay que tomar en cuenta es que existe, a la misma vez que existe una tendencia por parte de los grandes actores mineros en intentar desplazar finalmente a la minería local o la minería nacional para poder instalarse, porque en general hay una competencia en cuanto al control de los territorios afectados. En cuanto a la capa del subsuelo a los cuales estos actores se interesan, los mineros pequeños van a estar interesados en capas más superficiales del subsuelo. Los mineros grandes van a tener la capacidad de ir a buscar los minerales en partes más profundas. Ahora, eso no quita que en mucha medida son los mismos territorios que están afectados. En ese sentido, hay una relación, si quieren, contradictoria, pero a la misma vez de colaboración en mucha medida entre los actores locales, mineros locales y los actores transnacionales. Es una relación, si quieren, dialéctica, en el sentido de que a la misma vez están en competencia, pero a la misma vez están colaborando. Y en este sentido, pues lo que se ha observado en muchas circunstancias es que en territorios mineros donde a veces ya preexiste una minería, claro, informal, local, de pequeña escala nacional, pues en estos territorios es donde los mineros transnacionales están viniendo a codiciar las tierras. Y en otras circunstancias se crea pues un interés, ¿ya? Por parte incluso incentivado ese interés por parte de actores transnacionales para justamente crear las condiciones a raíz de una nueva invasión de pequeños mineros, unas condiciones, visibilizar las condiciones deplorables que acompañan la minería pequeña, la minería, y si quieren, incluso informal, para poder justamente luego legitimarse como actor que va a traer pues la famosa llamada minería responsable. Uh-huh. Entonces, en ese sentido hay como una competencia, pero a la misma vez hay una colaboración. ¿Por qué? Porque a veces también los pequeños mineros negocian con los grandes para asegurar, por ejemplo, la exportación vía contrabanda de su producción. Claro, están negociando pues el control del territorio. Ahí creo que sí hay que entender esa dinámica en la cual hay a la misma vez que hay una, si quieren, es como la lógica del juego capitalista en general.
O sea, con tu competidor, a veces te toca negociar, a veces es tu competidor y pues te gana. Ya, así es. Lo que sí pasa es que las grandes mineras, en general, tienen un poder tan importante que logran imponer sus lógicas al final. ¿Ya? Y eso es, creo, lo más preocupante para el Ecuador en este momento, con el conjunto de grandes proyectos que se encuentran en todas las cordilleras del país y que tienen como vocación la transformación del Ecuador en un país megaminero y por lo tanto pues la ocupación de todos estos territorios por actores mineros transnacionales privados. ¿Ya? Entonces hay también un problema en términos de soberanía del propio Estado ecuatoriano ahí que pues va a causar, si es que se sigue esa ola minera, va a causar una sumatoria de grandes problemas en términos ambientales, sociales y políticos e incluso económicos en las décadas que vienen. Ahora, William, veamos el panorama legal. Hace meses el gobierno de Lasso dictaminó este decreto minero 151, donde de alguna manera mencionaba que se debían acortar los trámites para dar paso a varios proyectos mineros, varias concesiones. ¿Qué tanto, digamos, pudo haber alentado este tipo de decretos para que empresas, por ejemplo, que tienen concesiones pendientes y estén operando en los territorios? Bueno, la vocación de ese decreto ha sido finalmente simplificar o intensificar la simplificación de la normativa según la cual pues, los actores mineros operan, y en particular los grandes actores mineros, porque la megaminería necesita justamente asegurar el control sobre concesiones mineras de muy gran alcance, como por ejemplo concesiones de miles de hectáreas. Entonces, y claro, necesita constantemente los inversionistas mineros necesitan constantemente tener la garantía de que van a poder ampliar sus proyectos, van a poder ampliar pues la posibilidad de ir a explorar nuevos territorios. El hecho de que el catastro minero haya sido cerrado tantos años, eso, si quieren, coloca al Ecuador desde el punto de vista de los inversionistas a nivel internacional, coloca a Ecuador en un punto así como que en un destino dudoso en términos de inversión. Entonces, eso es finalmente el sentido que creo que hay que dar a este decreto, es Guillermo Lasso diciendo a los mineros a nivel internacional: Verán, ya basta de que les estamos poniendo trabas, ahora pues vamos a abrirlos las vetas, vamos a abrirlos las tierras del país para que puedan venir a invertir con todas las garantías sobre pues las grandes inversiones que ustedes quieren implementar en el país para pues sacar los metales como el oro, el cobre y los otros que se encuentran en el subsuelo ecuatoriano. Y finalmente, ¿cuál es la oportunidad de la ciudadanía de manifestarse, de tomar decisiones desde sus comunidades en estas acciones concretas de pedido? Por ejemplo, de consulta popular. Asistíamos a la consulta popular en la zona de la Azuay. Justamente ahora vamos a asistir a la recolección de firmas para el pedido de consulta popular en el área del Chocó andino. Las acciones están también ahí de resistencia, si podríamos llamarlas, o de presencia de la búsqueda de proyectos propios desde las comunidades. ¿Cómo ves tú estas consultas? ¿Llegan a generar un contrapeso en este equilibrio con el poder político y económico, o estamos asistiendo quizá también como a válvulas de escape, como son hechos aislados, pero hay un proyecto nación de extractivismo que tiene que ver justamente con el cambio de reformas? Ahora mismo estamos asistiendo a la presentación de la ley de inversiones en la Asamblea Nacional. En fin, ¿cómo tú ves estas acciones concretas de pedido de consulta popular? No, te agradezco mucho por la pregunta y me parece que justamente en este momento la cuestión del contrapeso del cual tú estás hablando es sumamente importante. Estamos en este momento en un giro, ¿ya? Y si es que se da paso, si sigue dando paso, se sigue abriendo el país a la gran inversión minera, estamos tomando decisiones que van a tener consecuencias no para los próximos años, no para las próximas décadas, sino para los próximos siglos, porque sí hay que tomar en cuenta que los impactos en términos ambientales
superan de lejos en términos temporales el propio cierre de las minas, que tienen como pues una duración de algunas décadas. Pero sus consecuencias en términos de contaminación del agua, por ejemplo, que va a ser un gran problema, pues eso se sigue manifestando durante siglos, incluso en milenios después de que se cierra la mina. Entonces, ahí creo que hay una gran importancia de los contrapesos y de la resistencia y, claro, de las voces críticas de esa apuesta que se ha dado por parte de las diferentes administraciones que se sucedieron en el poder en las últimas décadas en el país. Y ahí, pues, creo que el horizonte no está definido. Miren que en muchas circunstancias, por supuesto que es una lucha de poder muy asimétrica, en la cual los actores mineros gozan de mucho poder. Para tomar una imagen simbólica, a menudo es una lucha de David contra Goliat. Pero el continente, la región latinoamericana en general, ha demostrado ser un contexto en el cual pues estos grandes actores transnacionales, estos capitales transnacionales, tienen problemas a veces en imponer sus visiones y su lógica de acumulación. Y pues hay una sumatoria, un sinnúmero de ejemplos en la región de procesos de resistencia que sí han sido exitosos. Uh-huh. Y dentro de sus estrategias, en gran medida, está a menudo unas estrategias del tipo consultas o estrategias donde la dimensión legal tiene una gran importancia. E incluso tenemos países, como es el caso de Salvador o el caso de Costa Rica, en donde se prohibió por completo la minería a gran escala. Entonces tenemos contextos diversos y el Ecuador no tiene un futuro, trazado de antemano. Hay una posibilidad de salir de esa fatalidad que se nos quiere imponer desde el discurso dominante de un país que tendría que seguir siendo extractivista, un país que tiene ese destino de ser un país megaminero. No es así. Hay otras vías posibles. Y claro, pues en ese sentido creo que los procesos de resistencia tienen un papel muy importante que jugar ahí y ojalá pues se siga dando paso a la expresión de su voz, porque en términos generales hay que reconocer que desde un punto de vista democrático no se ha dado suficientemente visibilidad a estas expresiones de resistencia, de incomodidad, de malestar, de inconformidad con esta apuesta hacia un futuro megaminero para el Ecuador. William, un último punto y provocativo sobre todo para cerrar la entrevista. Sabemos que contigo estamos con los tiempos justos. Se habla justamente de que este no es un problema solo la visión de la economía primaria extractivista de Ecuador. Esto es un modelo mundial, parte justamente del tema del sistema capitalista. Estamos asistiendo a lo que está pasando en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Lo que quisiera brevemente es justo esta mirada que tú puedas darnos sobre qué se está jugando también en términos de recursos naturales, el tema del gas, el tema del petróleo. Nuevamente vemos esta aparente polarización entre potencias mundiales, ¿no? Vemos la injerencia de la OTAN, vemos al grupo del G7, vemos a los Estados Unidos, vemos a Rusia. Entonces, ¿cómo esto tiene coherencia en lo que está pasando, más que justificarlo, también con el control del petróleo, del gas que existe en esta zona? Sí, yo creo que, bueno, o sea, sería entrar en explicaciones muy complejas, pero en breve, yo creo que sí hay como unas diferentes territorios a nivel global. Ya uno podría, por ejemplo, ubicar a China, Rusia, el bloque occidental en su conjunto, conformado por la Europa occidental y Estados Unidos, Canadá. Pues tenemos estos bloques que territorialmente están, tienen su realidad. Y tienen su realidad en términos de procesos nacionales, de naciones que en el pasado incluso han estado en guerras. Pero tenemos también, y hay que tomar en cuenta eso, pues capitales transnacionales que están asociados a estos territorios. Y creo que también hay que pensar en esa lucha que se da a través
de a veces una visión un poco anticuada de las naciones que se pelean, una visión finalmente del siglo XX, pues creo que hay que rebasar un poco esa visión y justamente pensar en las luchas de poder que se dan no solamente a través de los poderes territoriales asociados a los estados-naciones, sino también en términos de capitales transnacionales que tienen sus redes de poder asociados a estos tres bloques y que a través de los estados justamente se están dando peleas por sobre el control claro, pues la energía, las fuentes de energía en primer lugar. Pues eso ha sucedido anteriormente, el control del petróleo ha dado lugar a grandes conflictos en el último siglo o 150 años que ha pasado, pero ahora también por sobre los minerales, porque los minerales pues representan con esta llamada transición energética pues el gran reto, el gran desafío para pues estos grandes capitales. Y claro, la transición energética no se va a dar sin una intensificación muy importante de la extracción de un conjunto de minerales ya conocidos de base, pero también de nuevos minerales, como es, por ejemplo, el caso del litio, muy importante para los contextos bolivianos, argentinos, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos esta cuestión del control sobre las materias primas, que nunca deja de ser uno de los grandes motores de estos conflictos que a veces desembocan en deflagraciones a nivel transnacional. William, muchísimas gracias. Sin duda el tema minero es bastante apasionante y nos gustaría seguir profundizándolo en otro programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un lindo día.